Conversamos ahora con Agenda Abierta, acá en Resumen Ejecutivo, con la ministra del Trabajo, Alejandra Kraus. Ministra, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Quiero partir preguntándole por esto, por la declaración de la SOFOFA. Usted trabaja, evidentemente, con los gremios productivos como contraparte, como ministra del Trabajo. ¿Qué le pareció la declaración? A mí me parecen preocupantes, porque en nuestro país el Estado de Derecho sí funciona y ellos lo saben a ciencia cierta. Es entendible la preocupación, la inquietud, que quieran que el país entero conozca una situación en particular, pero las instituciones tenemos que cuidarla todos. No es posible que pongamos en tela de juicio en democracia cómo funciona el Estado de Derecho. Si ellos saben a ciencia cierta que el Estado de Derecho sí funciona en la Araucanía, ¿cómo se explica que digan precisamente lo contrario, que digan que no impera el Estado de Derecho? Las razones, yo no puedo hacer un juicio respecto a los fundamentos, motivaciones, respecto de las razones por las cuales hacen la declaración. Sí debo recoger la inquietud, la legítima inquietud, si es cierto, pero el gobierno ha sido categórico. No vamos a aceptar los hechos de violencia bajo ninguna circunstancia. La causa mapuche, las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche no pueden ser mostradas ni a Chile, a la sociedad entera, ni al mundo con hechos de violencia. Y Daniel, yo trabajé muy cerca de las comunidades indígenas, de las agrupaciones indígenas en los años 2000, cuando tuve el honor de ser ministra de Estado en la cartera de Mideplan. Entonces sé perfectamente cuáles son los anhelos, cuáles son las problemáticas que tienen y que probablemente por la lentitud en la respuesta que como sociedad hemos dado al enfrentar el tema mapuche, hemos llegado a permitir que grupos muy aislados, que no tienen la validación de quienes reivindican la causa mapuche, puedan generar esta visión. Cuando se permite eso, ministra, ¿significa que hay también una autocrítica a cómo se ha actuado en términos del resguardo del orden público al permitir que estos grupos actúen? No, yo creo que en eso hay que ser súper categórico. Se han entregado todos los elementos. Los temas complejos requieren de soluciones complejas y también requieren de grandes acuerdos y todos coincidir en apoyar esos grandes acuerdos. Eso ha sido complejo porque en relación a las reivindicaciones del pueblo mapuche, hay quienes han sostenido por años que esto es un tema esencialmente de pobreza y de marginalidad. Hay otros que dicen sí, efectivamente, pero además de visiones de carácter político. Probablemente la solución va por ambos lados, significa abordar. Pero además, en un mundo globalizado, es natural que nos planteemos la identidad natural de las culturas que nos han formado. ¿Y estos hechos de violencia en la Araucanía, ministra, influyen en la situación económica de la zona, influyen en la generación de empleo, por ejemplo? ¿Están afectando esas variables en la Araucanía? A ver, en eso querría ser cauta, digamos. Yo creo que la situación de la marginalidad y la situación de pobreza de la Araucanía es una situación que es muy anterior, y por eso distintos programas, distintas acciones concretas, tanto así que se han establecido mesas con el sector, mesas agrícolas, en toda esa zona para abordar la educación, la pertinencia de las políticas públicas, el tema de recursos adicionales, el tema agrícola, fortalecer las comunidades y con la identidad del pueblo mapuche. Ellos se aferran a la tierra, hay una pertinencia respecto a la misma que hemos tenido que adecuar y por lo mismo probablemente requiere de soluciones a más mediano plazo. Y desde el gremio empresarial, desde el gremio industrial, desde las forestales, por ejemplo, desde las industrias, ¿ha habido esa misma disposición para llegar a acuerdos, para colaborar en acuerdos? Por ejemplo, cuando el tema de la tierra es muy importante y cuando sabemos que parte importante de las tierras que alguna vez pertenecieron al pueblo mapuche, hoy son ocupadas porque tienen los títulos, digamos, por forestales. ¿Hay esa disposición? A ver, yo puedo hablar de hace 15 años atrás, no puedo hacerme cargo respecto de algo que no he tenido vinculación con el tema, pero sí existía disposición, pero no es fácil, no es fácil. Tenemos que generar y aunar visiones, visiones. Debemos todos, y yo por eso creo que la declaración de hoy día, cuando se dice que se ha afectado el Estado de Derecho, creo que dificulta más que
allana búsqueda de soluciones. Y también resaltar que el gobierno había instalado una mesa en la cual todos estaban dialogando, todos. Entonces, o la gran mayoría de las organizaciones de mayor relevancia, las pertinencias. Y yo creo que no hay que dejar de dialogar ni en esta ni en ninguna otra circunstancia. Ministra, pasemos a otros temas. Hoy se está lanzando una nueva bolsa de empleo por parte del Ministerio del Trabajo. ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema, digamos, por qué la lanzan? Y en qué esto puede ayudar, por ejemplo, a las personas que nos están viendo hoy y que están desempleadas o que están buscando un empleo. A ver, no surge como una respuesta porque esto está establecido en la ley. En la ley de seguro de cesantía que se aprueba y empieza a regir el año 2002, pero que se va perfeccionando y permite el año 2014 fortalecer esta Bolsa Nacional de Empleo, que además es una gran respuesta también, y yo creo que en eso hay que reconocer la gran fuerza que la presidenta Bachelet al impulsar este programa, esta política pública. ¿Y cuál es? Que permite rápida respuesta frente a la situación de trabajadores que buscan empleo y, por otro lado, empresas que necesitan proveer de cargos y funciones. Y hace, en el fondo, esta plataforma, lo que pretende, Daniel, es dar una respuesta a la empleabilidad y facilitar la reinserción y la intermediación laboral. En concreto, las personas que nos están viendo, ¿cómo se pueden beneficiar de esta bolsa? A esta plataforma, www.bne.cl, y se registran. Y automáticamente van a tener que usar algunos minutos en que van a tener que llenar todos sus antecedentes personales, y les va a permitir también construir su currículum y toda su experiencia profesional. Y registrado, automáticamente le va a llegar un mensaje a su celular que le dice su búsqueda de empleo tiene una oferta concreta, va a encontrar, va a buscar. Y el empleador, a su vez, va a saber que este trabajador y su currículum, certificado sus capacidades, su experiencia profesional, su licencia de educación, porque automáticamente se va a certificar la verdad de toda esta información y le va a entregar los antecedentes necesarios, le va a coordinar la entrevista con el trabajador y va a generar rápidamente respuestas tanto para empleadores como trabajadores. Ministra, sabemos que las cifras de desempleo se han mantenido en márgenes relativamente aceptables, no ha habido un gran alza del desempleo como habían anticipado los economistas, pero sí hay preocupación por la calidad de desempleo, fundamentalmente porque mucho desempleo sea por cuenta propia y por lo tanto puede ser evidentemente más precario. ¿Qué está pasando que hay una menor capacidad para generar empleos con todas las formalidades del caso que sean brindados por empleadores? La presidenta de la República y el sector económico del gobierno han sido claros. Estamos en un escenario de desaceleración de la economía. Y eso obviamente ha afectado además dos rubros muy importantes, la minería y la construcción, que han sido grandes generadores de empleo. Pero también nos enfrentamos a una situación, un panorama regional y mundial que hace necesariamente ir observando. Y en relación al mercado laboral chileno, lo que usted señalaba, Daniel, es muy cierto. Aquí hemos tenido cifras de desempleo relativamente estables, y relativamente estables no solo durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Estas son cifras que se vienen manteniendo ya hace bastante tiempo, y que incluso más. Uno pudiera reconocer que las respuestas que el gobierno ha dado han permitido mantenerla relativamente estable a pesar de una situación del mercado más desfavorable. Pero ¿qué ocurre? Efectivamente ha aumentado el empleo por cuenta propia. Y en eso los distintos sectores, y particularmente el sector que me toca a mí presidir, el sector trabajo, estamos analizando y observando este fenómeno para saber efectivamente cuán precarizado se ha transformado este nuevo empleo. Porque si efectivamente los ingresos familiares disminuyen, el ingreso per cápita disminuye, menos cotizaciones, tenemos que, de verdad, enfrentarlo de manera muy seria. ¿Y cuáles son las conclusiones o cuáles son los datos que tienen ustedes? Porque el cuenta propia ha ido en aumento este último trimestre. Uno no analiza en 3 meses. Probablemente a mediados de este año vamos a tener ya una mejor observación y respuestas al mismo. Porque no necesariamente, Daniel, el cuenta propia es malo.
No necesariamente, porque también los profesionales independientes deberíamos instar a la cotización voluntaria. Nosotros debiéramos hacer, en este sentido, acuérdese que ha existido, digamos, la obligación legal de hacerlo. Sin embargo, esta se ha ido posponiendo. Pero nosotros entendemos que promoviendo la educación previsional vamos a entender la dimensión de quienes tenemos, como en mi caso, que hemos ejercido la profesión libremente, la importancia de cotizarnos desde muy temprana edad. Pero, ministra, no es una señal contradictoria, porque usted se ha ido posponiendo. Esto no ocurre espontáneamente, ha sido el gobierno el que ha tomado la decisión de irlo posponiendo una y otra vez. Esto que viene de la reforma previsional que hizo en su anterior gobierno la presidenta Bachelet. ¿Por qué el gobierno mantiene y por qué el gobierno ha seguido posponiendo esto? ¿No es una señal totalmente contradictoria con ese discurso? Los cambios de conducta en esta materia son complejos. El sistema de pensiones, nosotros como sociedad, no tenemos la cultura del ahorro incorporado en nuestras decisiones económicas personales y familiares. Y yo le quisiera señalar, por ejemplo, en el caso de muchas mujeres profesionales que ejercen, por ejemplo, que su oficio, su gran profesión es la peluquería. Hacen, durante todo el año, hacen sus boletas de honorario, cotizan, y ellas van generando un ahorro que al momento de hacer su declaración de impuestos les va a permitir recuperar parte de ese excedente de impuestos que ha declarado y pagado durante un año. Y ese ahorro ellos lo destinan, la gran mayoría, a pagar la educación de sus hijos, a pagar la vivienda que quieren adquirir. Vale decir, es una forma distinta de ahorro. Por lo mismo, hay que ser cautos, porque afectamos decisiones y culturas de ahorro muy, muy arraigadas en la población nuestra. Ministra, hoy la presidenta Bachelet dijo que el sistema de AFP tal como está es inviable. Le pregunto como ministra de Trabajo y Previsión Social, así que es su materia. ¿Qué significa que el sistema sea inviable? Voy a hacer una precisión. Lo que señaló la presidenta Bachelet, y ya lo dijo, no hay que olvidarse que quien enfrenta la primera gran reforma al sistema de pensiones es la propia presidenta Bachelet en su gobierno anterior, donde ahí se incrementan las pensiones por la indignidad de las mismas. Pero no se tocó a las AFP en esa reforma. Pero lo primero que... Aquí lo más importante primero es enfrentar la situación de las personas. ¿Ah? ¿Cómo resolvemos las situaciones de indignidad? Y por eso se establece el pilar solidario y se acaba de reajustar en un 10% la pensión básica solidaria, así como el aporte previsional solidario. ¿Qué viene? Y la presidenta así lo señala porque establece, se produjo este diálogo nacional con lo que los ciudadanos reclaman, no más AFP. ¿Qué es lo que hace ella? Recoge y dice, este es un marco y convoco a un gran acuerdo nacional, porque hay determinadas circunstancias que no nos permiten enfrentar con dignidad las pensiones de hoy y qué va a ocurrir 20, 30 años más. Fíjese que el informe de la Superintendencia de Pensiones en el mes de noviembre señaló que el promedio de las personas que se pensionaron en noviembre, que habían cotizado entre 10 años y 20, vale decir, aportaron efectivamente, el soporte fue contributivo, tienen como pensión la 150.000 pesos y fracción. Eso no permite a alguien que trabajó 10, 20 años y que su tasa de reemplazo, vale decir, cuál va a ser el sueldo que voy, de alguna manera me va a regir para mi tercera edad, sea entre 50 o 30% inferior al ingreso que yo tenía, eso es lo inviable, lo que señala la presidenta. Ministra, por ejemplo, el senador Alejandro Guillén, en su proclamación presidencial el fin de semana, dijo que ninguna pensión debería ser más baja que el sueldo mínimo. ¿Es posible cumplir con eso? ¿Es un compromiso que el gobierno podría tomar o está fuera de las posibilidades económicas del país algo como eso? A ver, la presidenta, lo primero es que la presidenta nos convoca a todos los actores. Aquí no hay una respuesta única, y ha convocado a un gran acuerdo. Consecuencialmente, la propuesta del senador Guillén, de ser presentada oficialmente como propuesta, no como un eje programático de una campaña, sino como propuesta para ser analizada por los distintos actores y en definitiva concordada con el gobierno, es una más de otras.
pero en todo caso, yo ahí, Daniel, quiero resaltar lo que la presidenta siempre ha señalado, es que la propuesta que nosotros le hagamos al país tiene que ser sostenible y sustentable. ¿Eso qué significa? Que debe efectivamente abordar e incrementar las pensiones de hoy, pero también colocarnos en el escenario de 20, 30 años más. ¿Cómo se van a pensionar nuestros hijos y nuestros nietos? Y, a ver, un porcentaje adicional de cotización es una de las cosas que se han dicho como 5%. posibilidad, es un 5%. ¿Es una posibilidad que ese 5% vaya a las cuentas individuales de cada trabajador que son administradas por las AFP? O sea, que una cantidad mayor del sueldo vaya a esas cuentas individuales de lo que es hoy. A ver, la presidenta señaló que este 5% de cargo del empleador, yo creo que también es importante precisar, de cargo del empleador, vale decir, es tripartito, cómo se va a formular, digamos, el tema, de cargo, debe ser más solidario, ¿ya? Más solidario, que significa que no, si va a haber o no va a haber transferencias entre intrageneracional, intergeneracional. Pero no totalmente. Aquí tiene que haber un reconocimiento absoluto respecto de quienes contribuyen. Y yo creo que la gran discusión, Daniel, más allá si es cuenta individual o cuánto va a una cuenta individual, es quién, en definitiva, va a administrar. ¿Y quién va a administrar? Este 5 es un acuerdo. En ese sentido yo voy a respetar el llamado de la presidenta, que es la búsqueda de un gran acuerdo nacional. Pero podría ser que se cree un nuevo ente distinto a las AFP desde el Estado que... Bueno, hay un proyecto de ley, por ejemplo, que ya presentado por la presidenta Bachelet, que es la propia AFP estatal, digamos. Claro, pero es distinto, es una posibilidad más. Una posibilidad, pero lo que le digo, la respuesta al gran marco que la presidenta dio en el mes de agosto pasado debe darse y construirse con un gran acuerdo nacional. Ministra, hoy la plata que está en las cuentas individuales es de nosotros, de los trabajadores, no es plata de las AFP. Sin embargo, todas las decisiones sobre ese dinero, por ejemplo, las empresas en que se invierte, por ejemplo, los directores que se designan con ese dinero, las toman las AFP, no las tomamos los ahorrantes. ¿Qué le parece a usted esa situación? A mí me parece que, todos reclaman en distintas esferas, y hemos transitado en esa línea. Los cotizantes debieran tener mayor conocimiento y participar de alguna forma en la toma de decisiones respecto de la que deciden las AFP. A mí me parece, nosotros reclamamos participación. Ahora es el desafío, si establecemos una participación, cualquiera sea esta, garanticemos la transparencia de la misma, la objetividad, el que no se crucen conflictos de interés, el que también tengamos todos los elementos que permitan tomar las decisiones adecuadas. Pero debiéramos considerar ese elemento en la construcción de este nuevo sistema. Finalmente, ministro, un último tema que no quiero que se me escape. Está en discusión en el Congreso un proyecto para modificar el artículo 16 de la ley 18.600, que hoy permite que se le pague un sueldo inferior al mínimo a personas que tengan discapacidades mentales. ¿El gobierno va a sacar adelante ese proyecto? Absolutamente. Es un compromiso de la presidenta. Tenemos comisión mixta la próxima semana. Es el proyecto de inclusión de personas con discapacidad, donde aborda no solo el tema de la indignidad que se suponga por tener una discapacidad mental, poder recibir una remuneración menos del sueldo mínimo, sino que además el garantizar que las empresas de grandes tamaños, hasta las, digamos, un 1%, sea para personas con discapacidad. Así que sí, lo vamos a sacar. Está el compromiso. Absolutamente. Ministra, y también está el compromiso de los parlamentarios. Es un anhelo de todos los sectores. Ministra Alejandra Krause, gracias por haber conversado hoy con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes.